Here we go. Ok, hermano, buenas tardes. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más dándole gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, siempre. A Él siempre sea la gloria por los siglos de los siglos y de los siglos. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que nosotros los cristianos también decimos con nuestros corazones. Vamos a hacer una oración esta tarde para pedirle a Dios que traiga revelación de su voluntad a nuestros corazones, que traiga sabiduría, que traiga temor a nuestras vidas, que traiga esa información que viene de lo alto para que podamos crecer por ella para salvación. Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús. Oramos en esta tarde, Señor, dándote gracias por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, por ser nuestra luz, nuestra esperanza, por ser la fortaleza de nuestros corazones. Gracias, Padre, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder llegar a la presencia suya, Señor, por medio del Señor Jesucristo, para honrarle y para glorificarle como solamente usted lo merece, Padre. También queremos darle gracias porque nos da la bendición de poder ser un instrumento de su gracia para poder transmitir su voluntad a cada corazón. Oramos para que en el poderoso nombre de Jesús usted venga hablando a nuestras vidas, venga trayendo edificación, consuelo, fortaleza, restauración, temor, sabiduría, revelación. Venga extrayendo tu voluntad perfecta a cada corazón, Padre. Usted conoce, Padre, que nosotros necesitamos su palabra, necesitamos ejercitarnos en su palabra, necesitamos caminar en su verdad. Oramos para que en todo y por todo y para todo usted sea glorificado, Dios. Le pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. Confesamos nuestras faltas creyendo, Padre, que en el nombre de Jesús, en el poder de su sangre, somos limpios, somos lavados por la sangre que mi Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Gracias le damos en esta tarde. Bendíganos con su palabra, así como siempre nos ha bendecido con su gracia, amor, bondad y misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos amados, vamos a estar tocando un tema muy importante. Vamos a analizar sobre Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. El tema de hoy se titula con consecuencias espirituales de abandonar la verdad. Abandonar la verdad, ¿okay? Para vivir en incredulidad. Hay consecuencias. Todo lo que nosotros tomamos como decisiones, hay consecuencias. Esta carta a los hebreos, hermanos, algunas personas se lo atribuyen al apóstol Pablo. Yo en lo personal no creo que haya sido el apóstol Pablo por tres razones. Número uno, el apóstol Pablo siempre que escribía una carta, siempre él ponía el destinatario y ponía siempre que él lo escribía. Y número dos, si la palabra de Dios no nombra, le da a una persona que es el autor de ese libro, no dice quién es, nosotros no podemos ponerlo. Recuerda que en la Biblia dice que no podemos ponerle ni quitarle a las escrituras, entonces nos quedamos en ese punto. Y la otra cosa muy importante, Pablo era un apóstol a los gentiles, no era apóstol a los judíos. Respecto a las decisiones y la enseñanza de otras personas, pero desde mi punto de vista esas tres razones no son. La otra cosa que quiero que hablemos es, estaba haciendo investigaciones, estudios sobre este pasaje bíblico y pude notar que la mayoría de personas, maestros, hombres de Dios, que explicaban este pasaje bíblico, ellos hacían referencia a que este pasaje bíblico no era para la iglesia que esté compuesta de judíos, de hebreos, sino que este pasaje bíblico estaba hecho para hacer referencia a la gente que no conocía a Cristo Jesús. El propósito que ellos hacían este énfasis o este señalamiento era para decir que la salvación no se pierde. ¿Ok? Que la salvación no se pierde y por tanto este pasaje bíblico no estaba dirigido a los cristianos, sino estaba dirigido a las personas sin Cristo. Tampoco estoy de acuerdo. Número uno, primero que la carta fue escrita a los cristianos, ¿ok? A los judíos convertidos a Cristo Jesús. No fue escrito a los gentiles o a la gente que no había conocido a Cristo Jesús. Número dos, esta carta, hermanos,
Si usted presta atención, el escritor dice, si nosotros pecaremos voluntariamente, él se incluye en ese comportamiento, en esa decisión de pecar voluntaria y deliberadamente. Entonces, si el escritor se incluye a sí mismo o incluye a la iglesia, porque él se dirige a la iglesia y dice, si nosotros pecáramos voluntariamente después de haber conocido la verdad, entonces se está refiriendo a la iglesia y a sí mismo, no se refiere a la gente inconversa. Y número 3, que es muy importante, la gente que no tiene a Jesucristo no ha participado y no ha recibido la revelación de la verdad en su corazón. ¿Ok? El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si una persona ya conoce la verdad, porque dice ahí, después de haber conocido la verdad, si conoce la verdad es porque ya es libre, es porque ya es un hijo de Dios. Entonces, cuando el escritor está hablando, después de haber conocido la verdad, está hablando de personas que se han convertido al cristianismo, han conocido de manera experiencia, la relación personal con la verdad que es Cristo Jesús. Entonces, quiero hacer estos puntos como introducción para hacerle ver, hermanos, que este pasaje bíblico no está dirigido a la gente que no conoce a Jesús. Está dirigido a las personas como usted y yo, que ya conocemos la verdad, que ya participamos de la verdad y ya disfrutamos de la verdad. Entonces, partiendo de ahí, quiero que nosotros prestemos atención, ¿ok? Para que podamos nosotros entender el mensaje de la palabra de Dios. Siempre hago introducciones en las enseñanzas y quiero hablar un poco acerca de lo que es la incredulidad. La incredulidad, hermano, en sí no es ignorancia de la verdad. No, la incredulidad es haber conocido la verdad, es haber tenido la revelación de Dios, conocer los propósitos de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros, y nosotros decidamos consciente y voluntariamente hacer lo contrario. Eso es incrédulo, ¿ok? Un incrédulo es una persona que ya conoce la verdad. Es una persona que ya tuvo esa experiencia conoscitiva, ya fue tocado por el Espíritu Santo por medio de la predicación, de la alabanza, el testimonio de alguien, pero esa persona decidió cerrar su voluntad para no poner en práctica esa palabra. Es como hemos hablado muchas veces. Hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra en su mente, pero no en su corazón. Porque el día que la palabra de Dios baje al corazón del hombre, produce fe. ¿Ok? Dice la Biblia que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serías salvo. Entonces, donde se cree es en el corazón, no en la mente. En la mente se entiende, en la mente se comprende, pero en el corazón se cree. Entonces, cuando una persona abre su corazón a Jesucristo, abre el corazón a la palabra de Dios, ¿okay? Eso le produce fe. Y esa fe es lo que trae salvación. Entonces, hay personas que tienen el conocimiento en su mente, tienen la información en su mente, pero no tienen una experiencia personal con la verdad. Ese es el punto que quiero que entendamos. No tienen una experiencia personal con la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Tienen información acerca de la verdad, saben quién es la verdad, saben por qué murió la verdad en la cruz, por qué se predica la verdad, por qué se enseña la verdad, beneficios de la verdad, propósito de la verdad, pero su corazón, su voluntad está cerrado, no quieren esa experiencia personal con la verdad. Tienen la información aquí en la cabeza, pero su corazón está vacío de Dios. Pero sin embargo, dentro del cristianismo es al revés. El cristiano que se comporta como incrédulo, ¿okay? Es aquella persona que ya ha tenido una experiencia cognoscitiva, personal con la verdad que es Cristo Jesús. Ya su corazón ha sido abierto a la verdad, ya ha experimentado el cambio, las bendiciones, el gozo, la libertad que produce la verdad. Y conociendo esa verdad de la manera teórica y de la manera práctica, por medio de una experiencia,
es una persona decide hacer lo contrario de lo que Dios manda hacer, entonces es un incrédulo. Se comporta como un incrédulo, aunque tenga la palabra de Dios en su corazón. Otra cosa muy importante. La incredulidad, dice, espiritual en el pueblo de Dios no llega al corazón de cristianos sin que antes haya sido partícipe de la verdad, de la gracia y de la experiencia con el Espíritu Santo. Recuerda usted, siempre menciono yo lo que pasó con Tomás. Tomás era un apóstol. Tomás había tenido esa experiencia personal con Jesús. Había caminado con él, había sido instruido por él. Sin embargo, él decidió no creer que Jesús se había levantado entre los muertos. Cuando Jesús se aparece a él en el libro de San Juan, se fue directamente donde Tomás y le dijo: Tomás, toca mis manos y mi costado. Y una vez que tocó sus manos y su costado, Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús lo exhortó grandemente, lo amonestó. Le dijo: porque has visto, has creído. Bienaventurado, dice, lo que no ven y creen. Esto es al pueblo de la iglesia del Señor hoy, porque no vemos a Jesús físicamente, pero creemos en él, le creemos a él, ¿ok? Caminamos en esa verdad. Y la cosa que Jesús le dice a Tomás es: no seas incrédulo, sé creyente. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que la decisión de ser un incrédulo es la revelación o es la demostración de que el cristiano ha cerrado su corazón a la voluntad de Dios. Ha rechazado el consejo de Dios para establecer sus propias normas de conducta moral, social y espiritual. Ok, teniendo la voluntad de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, establece o inventa su propia Biblia. Usemos esta frase: su propia Biblia con la cual guía su corazón. Entonces, la palabra de Dios, ¿okay?, es la única que tiene el poder y autoridad sobrenatural y eterna para transformar nuestros corazones y hacernos el Hijo de Dios y hacernos obedientes a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Al rechazar la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios mismo. Estamos rechazando los propósitos de Dios, estamos rechazando la voluntad de Dios. Y en ese sentido es lo que estaba pasando en la iglesia de los hebreos. Ahora, algo muy importante. El pecado, hermano, el pecado yo lo puedo ilustrar como un virus. Es algo progresivo, ¿ok? Empieza con una simple desobediencia. Todo empezó con una simple desobediencia. Todo ahí empezó, hermano. Imagínense Génesis capítulo 2, cuando el Señor le dice a Adán y a Eva que pueden comer de todo árbol que tenga en el huerto del Edén, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos decidieron por voluntad propia desobedecer a Dios. Y debido a esa desobediencia, imagínense, han habido y siguen habiendo millones y millones de muertes alrededor del mundo, millones de almas perdiéndose. Y aparte de eso, todo lo que usted conoce como dolor, como sufrimiento, como maldad, es producto del pecado. Dios no hizo la creación llena de maldad. La maldad entró cuando el pecado entró y el pecado se multiplicó. Entonces, para que nos demos cuenta, hermanos, que el pecado en sí no es inofensivo. El pecado es ofensivo delante de la presencia de Dios. Digo esto, hermano, para que nosotros, los cristianos, que ya tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios, ya tenemos esa revelación de la voluntad de Dios, no minimicemos las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Entonces muchas veces minimizamos el pecado. Todo el mundo peca. Dios es amor. Dios es misericordioso. El que te libre de pecado es el que tiene la primera piedra. Ya me estás juzgando, ya me estás condenando. Y puras cosas, hermanos, que no tienen sentido. Que no tienen sentido. Nosotros no alcanzamos ningún beneficio de querernos hacer sentir bien a nosotros mismos justificando nuestras acciones. Eso nos hace muchísimo daño a nosotros, ¿ok? Entonces, pensemos algo. Todo empezó con una desobediencia, después empezó la rebeldía, después empezó la oposición hacia Dios, y ahora hay gente que son enemigos totalmente de la cruz de Cristo Jesús.
Es un proceso, hermano. Todo empieza con algo pequeño y eso se va agrandando y agrandando hasta que las cosas llegan a un nivel que no podemos imaginar. Hoy en día, en los tipos de pecados que se cometen en la sociedad hoy en día, hermano, yo nunca pensé que el ser humano llegara a esos niveles. Hermanos, unos niveles de, ay Dios, yo creo que ni los animales de la selva hacen eso. Unos pecados crueles, tan feos que hacen delante de los ojos de Dios, y mucha gente lo ve normal. Se da cuenta porque ya es algo que traen en su naturaleza, pero no minimicemos el pecado ni las consecuencias del pecado. Otra cosa muy importante, si participamos del don celestial, participamos de su gracia, participamos del amor y la misericordia de Dios, es para vivir en obediencia, es para vivir en santidad, es para vivir en servicio y es para vivir en temor de Dios. Dios nos hace partícipe de todas sus bendiciones para que nosotros aprendamos a vivir, aprendamos a caminar como hijos obedientes en este mundo. Él no nos pone su gracia en nuestros corazones para que nosotros hagamos lo que nosotros consideramos que está bien. ¿Ok? En el libro de Judas, dice la Biblia, en el capítulo, dice que en los postreros días vendrán muchas personas que encubiertamente introducirán dentro de la iglesia, dice, herejía, y transformarán la gracia de Dios en libertinaje. Es bueno que nosotros entendamos las definiciones. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Cuando se habla de libertad, es que el Señor rompe cadenas, ataduras, opresiones, yugo de maldad. Él quita toda opresión sobre nuestras vidas. Nos hace libres por la sangre de Jesucristo para que nosotros en libertad podamos entender a Dios, podamos escuchar a Dios y podamos obedecer a Dios. ¿Qué quiero decir? Una persona que no ha sido libre por la sangre de Jesucristo, escuche bien lo que va a pasar, no puede ni quiere someterse a la voluntad de Dios, porque es más fácil, es más, entre comillas, más entretenido practicar el pecado, ¿ok? De entretenerse con el pecado que obedecer a Cristo Jesús. Es mucho más fácil para ellos alimentar los deseos de la carne que alimentar los deseos del espíritu. Yo dije una vez esto, hermano, cuando usted y yo decidimos, presta atención, cuando usted y yo decidimos obedecer a Dios, tenemos que someter la carne. Tenemos que sacrificar la carne. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando usted crucifica la carne se resiente, ¿ok? Pero el espíritu, el alma está lleno de paz, de gozo, de libertad. Usted puede predicar la palabra de Dios con libertad. Usted puede cantar a Dios, levantar sus manos. Usted puede agarrar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Usted puede doblar sus rodillas y para usted doblar sus rodillas es un placer estar en la presencia de Dios. Usted puede servir a Dios amando a sus hermanos. Tiene la capacidad de perdonar. Su mentalidad está llena de esa convicción que si usted muere hoy se va con Cristo para los cielos. Todo eso es el efecto de vivir en el espíritu y no vivir en la carne. Entonces, cuando Pablo habla en Romanos capítulo 7, que Pablo dice, el mal que no quiero hacer, esto hago, y el bien que quiero hacer, el bien dice que quiero hacer, no lo puedo hacer, y el mal que no quiero hacer, esto hago. Una cosa entiendo, dice Pablo, con la mente sirvo la ley de Cristo, pero con la carne sirvo la ley del pecado. Dando a entender que aunque el ser humano entienda en su mente, la voluntad de Dios y su corazón no está rendido, entregado por completo a la voluntad de Dios, siempre va a pecar. Siempre va a pecar. Entonces es muy importante que entendamos esto. Tenemos que someter nuestra carne a la voluntad del Espíritu. Tenemos que someter nuestra carne a la voluntad de la palabra de Dios, aunque se resienta. Y en ese sentido es que le damos vida a nuestro hombre interior. Pablo dice en Corintios, en 2 de Corintios, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces es muy importante prestar atención, hermanos. Una vez que nosotros conocemos la verdad,
Una vez que hemos sido partícipe de la gracia de Dios, hemos sido partícipe del amor de Dios, hemos sido partícipe de la misericordia de Dios, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, es para que andemos en santidad, andemos en obediencia, andemos en sujeción y determinemos nuestro tiempo y nuestro corazón para servir a Dios en lo que Él nos manda hacer. Quiero que leamos Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Quiero que leamos versículo por versículo para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, lo que está escribiendo el escritor de Hebreos. Dice el versículo 26. Porque si pecaremos, le dije anteriormente lo que hablaba el escritor, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No dice de haber recibido, de haber sabido la verdad, de haber recibido el conocimiento de la verdad, tener una experiencia con la verdad que es Cristo Jesús. Y les dije anteriormente, hermanos, que estuve investigando y estuve buscando informaciones sobre comentaristas sobre este pasaje bíblico, y más de uno de ellos siempre decían eso que le digo, con el propósito de enseñar a la gente que la salvación no se pierde, que este pasaje bíblico no era para la iglesia. Si no era para la iglesia, el escritor, ¿por qué se involucra en él? ¿Y por qué involucra a la iglesia? Porque este pasaje es escrito a la iglesia cristiana compuesta de judíos. Entonces él dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Le dije también anteriormente, una persona que no es salvo, no ha recibido el conocimiento de la verdad. Puede saber acerca de la verdad, pero no ha recibido ese conocimiento experiencial en su vida. Puede saber acerca de Jesús, puede conocer acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, puede saber por qué el Padre mandó a Jesús a la cruz, pero una cosa es saber lo que Él hizo en la cruz y otra cosa es recibirlo en tu corazón, que tú lo participes de ello. Que tú participes de ello. Es como el amor, el amor de Dios. Todo el mundo se basa en que Dios es amor, y que Dios es amor, y que Dios nos ama, y que Dios es bueno, y que Dios no nos va a condenar, y que Dios no nos manda al infierno. Es cierto, Dios no te manda al infierno, el que se va al infierno es uno solo. ¿Por qué razón? Porque si rechazamos a la verdad, si rechazamos a Cristo Jesús para vivir en pecado, las consecuencias de nuestros pecados van a ir para allá. Dios no manda a la gente al infierno. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero si el hombre, está consciente que Dios es amor, pero el hombre rechaza el amor de Jesucristo. Si el hombre rechaza el amor de Dios que fue revelado, que fue la máxima expresión de amor que se ha visto en la historia de la humanidad, cuando nuestro Padre Celestial envió a su propio Hijo, a su único Hijo, lo envió a morir en la cruz para morir por nosotros. El Señor Jesucristo pagó con su vida la bendición de que usted y yo seamos salvos por gracia. Es un regalo, es un don gratuito. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Ahora, si una persona rechaza a Jesús en su corazón, si una persona rechaza ese regalo de Jesús en su corazón, si una persona abandona la fe cristiana, abandona el caminar en Cristo Jesús, si una persona abandona la santidad en su corazón para pecar consciente y deliberadamente, está abandonando en términos espirituales el amor de Dios. Por eso es que Jesucristo en San Juan capítulo 15, Jesús dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado. Y luego dice, permaneced en mi amor. Porque es necesario, si nosotros recibimos el amor del Padre Celestial, que está expresado en el sacrificio de Jesús en la cruz, nuestra siguiente responsabilidad, porque es una responsabilidad en nuestra vida, es permanecer en ese amor, permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Es lo que habla primera de Juan capítulo 5 versículo 10 en adelante. Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces hay personas que han abierto su corazón a Jesús, han entendido el amor de Dios, han entendido el regalo que el Padre ha hecho a la humanidad y lo han aceptado en su corazón. Pero con el tiempo lo han abandonado. Lo han abandonado. No puedes abandonar el regalo de la gracia de Dios. Tienes que permanecer firmes y fiel en esa voluntad.
En eso consiste también la fe. La fe consiste en eso y también consiste en eso el conocimiento. Una vez que tú recibes la revelación del conocimiento de Dios en el corazón, es porque tú fuiste tocado para salvación y tú eres salvo. Pero si empiezas a pecar deliberadamente después de haber recibido ese conocimiento en tu corazón, es lo que está hablando el escritor. Prestemos atención, hermano, porque hoy en día siempre yo he dicho algo que para mí la profecía más trágica, la profecía más difícil que yo encuentro en la Biblia es cuando mi Señor Jesús dice: y se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes, falsos hermanos, falsos profetas. Y dice: y engañarán a muchos, si fuere posible, a los escogidos. Esa frase a mí me pone muy a pensar, hermano. Porque hoy en día se está levantando con mucha astucia, con mucha malicia, hermano. Muchas falsas enseñanzas dentro de las iglesias. Y el pueblo de Dios, hermano, que está ajeno del estudio, del escudriñar las escrituras, del preguntar, de indagar, de buscar la dirección de Dios, está cayendo en esas cosas. Prestemos atención, hermano, para que nosotros no nos apartemos del Dios vivo, como dice Hebreos capítulo 3. Mira, sigamos leyendo. Dice el versículo, estamos en el 26. Dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ok? Recuerda algo muy importante que el escritor habla a los judíos. Para los judíos antes del cristianismo, ellos pecaban. Y cada vez que pecaban, ellos iban al templo, ofrecían un animal, una paloma, qué sé yo, y el sacerdote lo sacrificaba para cubrir sus pecados. No lo quitaba, nomás lo cubría. La sangre de Jesús lo quita. El sacrificio del Antiguo Testamento nomás lo cubría, pero no lo quitaba. Entonces la gente ofrecía animales y volvía a pecar. En ese sentido estaba el pueblo judío convertido al cristianismo haciendo lo mismo. Ya Jesús me perdonó, entonces vuelvo a pecar. Y regreso otra vez a pedirle perdón. Vuelvo a pecar porque de esta manera, en el tiempo de la ley yo pecaba y llevaba un becerrito al sacerdote, lo sacrificaba y ya estaba limpio. Entonces puedo volver a ir a pecar. En ese sentido es que el pueblo de Israel, el pueblo judío convertido al cristianismo, estaban viendo el sacrificio de Jesús. Ellos no se daban cuenta que el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. Ellos no se daban cuenta que una vez que el cristiano abandona consciente y voluntariamente por la incredulidad, abandona la verdad y comienza a pecar deliberadamente, no hay otro sacrificio más poderoso que el de Cristo para redimir ese pecado. Ya no hay. Lo máximo es Cristo Jesús. Lo idóneo es Cristo Jesús. Lo propicio es el sacrificio de Jesús. Fuera de Jesús no hay otro sacrificio. Entonces, si las personas que ya conocieron la verdad, si las personas que ya recibieron el conocimiento de la verdad en su corazón, que ya fueron salvos por gracia, que ya tuvieron esa experiencia con Cristo Jesús, rechazan a Jesús para seguir pecando, ya no hay otro sacrificio que los pueda redimir. Ya no hay. La única forma es que esa persona, tome conciencia de su error que está cometiendo. Tome conciencia del error que está cometiendo y que regrese atrás pidiendo perdón a Dios. Es la única forma es pedirle perdón a Dios confesando el pecado y no volviéndolo a hacer. Porque de nada sirve que la persona le esté pidiendo perdón a Dios si se está deleitando en el pecado, si ama el pecado, si ama desobedecer a Dios, si se deleita haciendo su voluntad, si se deleita amando al mundo. De nada sirve que pidas perdón. Mejor sigue con tu vida, no pidas perdón porque de nada sirve. ¿Por qué? Porque una de las requisitos verdaderos para recibir perdón es arrepentirte de corazón. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De nada sirve que lo confieses si no te apartas. Entonces es muy importante. Si ya caímos en ese problema, tomemos conciencia como lo hizo el hijo pródigo y decir: he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre.
voy a regresar a la casa de mi padre y voy a pedirle perdón y decirle que no soy digno que me trate como un hijo, arrepentirse y no volverlo a hacer. Y que sabe qué va a pasar, que los brazos de mi padre van a estar abiertos para ti. La sangre de Jesús va a estar lista para limpiarte. El Espíritu Santo va a estar listo para volver a tomar control de tu corazón. La gracia de Dios se va a derramar sobre tu corazón, sobre tu vida. Y vas a empezar a sentir otra vez ese gozo, ese deseo, esa pasión por servir a Dios, por ir a la iglesia, por orar, por buscar la presencia de Dios, aborrecer el pecado y empezar a llenarte de Dios. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice la Biblia en Santiago, Él nos anhela celosamente, y dice en Romanos que Él nos guía hacia toda verdad. El Espíritu de Dios nunca nos guía hacia la mentira. Entonces, una vez que confesamos el pecado, nos arrepentimos de corazón y pedimos perdón, la sangre de Jesús nos limpia. Pero si no lo hacemos, mire lo que sigue, dice el versículo 27, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nótese qué importante que ya no lo llama hijos, ahora lo llama adversario. Es lo que yo les decía al principio. El pecado, una mentira piadosa, una mentirita blanca, eso no es malo, una mentirita blanca. Después una mentira va con otra y va con otra, y después viene otra, la desobediencia, la rebeldía, las obstinaciones, después viene atacar al pueblo de Dios, atacar la iglesia, contradecir la palabra de Dios, negar la existencia de Dios, y empieza de poquito en poquito. Entonces se empieza con algo que es poquito y se termina con grande. Y llega el punto que cuando ya viene Dios a llamar cuenta, ya las cosas ya no le llama hijo, ya le llama adversario. ¿Por qué razón? Porque te vuelves enemigo de la cruz de Cristo, enemigo del pueblo de Dios, enemigo de la verdad, enemigo de Jesucristo. Retiene con injusticia la predicación del evangelio. Eso es lo que pasa, hermano. Mira, el pecado es como esa pandemia que estamos viendo ahora. ¿Ok? Todo empezó en China. Mira cuántos, van casi 100,000 muertos en Estados Unidos, y tristemente van a seguir más personas muriendo. ¿Sabes por qué? Porque se va a ir extendiendo y no lo ves. Y ahí está. Y la gente quiere andar afuera haciendo sus cosas como él quieren hacer, como que si nada está pasando. Es idéntico lo que está pasando con el pecado. La gente quiere vivir su vida a su antojo y placer, y como que no pasa nada, como que Dios no lo está viendo, como que no hay consecuencia de lo que estamos haciendo. Mira, hermano, tarde que temprano, cuando el pecado nos alcance, vamos a ver cuán complicada va a ser nuestra vida y cuán difícil va a ser vivir con las consecuencias del pecado. Por eso es muy importante, hermano, que prestemos atención. Es mejor pedir perdón, es mejor arrepentirse, es mejor apartarse del pecado hoy, para que mañana vivamos en paz y en bendición conforme a la voluntad del Señor. Mira, sigamos leyendo. Dice, si no horrenda expectación de juicio y de hervor, dice, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el versículo 28, porque estamos hablando que le habla a los judíos. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 3 testigos muere irremisiblemente. Eso pasaba en el tiempo de la ley. Si usted presta atención, hermano, fue parte de los tipos de juicios arbitrarios que le hicieron a Esteban, y también se lo hicieron a Jesús. A Jesús buscaron personas para que lo acusaran falsamente, y también a Esteban. Si una persona sola hubiera ido a decir, es que escuché a Esteban decir esto, no le hubieran creído o no hubiera sido válido según la ley mosaica. Pero tuvieron que ir 2 o 3 personas, se pusieron de acuerdo, 2 o 3 personas. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, cuando una persona cometía pecado y 2 personas o 3 personas eran testigos, y ellos testificaban delante del sumo sacerdote, delante del Sanedrín, el testimonio de 2 o de 3 llevaba a la condenación y al juicio a la persona. Y la mayoría de veces era muerte irremisible. No había manera de cómo redimir ese pecado. No lo había. Una vez que se cometía el pecado y habían los testigos, lo mataban a pedradas. Por eso es que la Biblia, hermano, no solamente prohíbe, sino que la Biblia declara juicio de Dios sobre aquellas personas, hermanos, que se asocian para levantar calumnias y falsos en contra de otra persona.
Por eso es que Dios siempre nos advierte a nosotros que no participemos de las obras infructuosas de la ley, de la carne, sino que las reprendamos en el nombre de Jesús. Que no participemos de lo que la gente está haciendo. Entonces, cuando una persona quiere usar tu corazón, quiere usar tu mente, quiere usar tus labios para levantar calumnia, levantar uno falso en contra de un hijo de Dios, mira, hermano, te voy a dar un consejo: no abras la boca, no participes de eso, porque eso va a traer un juicio horrendo sobre tu vida. Entonces, cuando se levantaban falsos testimonios, uno de los 10 mandamientos es: no levantarás falsos testimonios en contra de tu prójimo. Eso es lo que pasaba. Entonces, lo que está hablando el escritor es si ante un pecado que se cometiera y con 2 testigos moría irremisiblemente, ¿cuánto más? Dice, lea el versículo 9, el versículo que sigue conmigo, el 29. ¿Cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Qué es pisotear? Y aquí busqué el significado. Dice, esta expresión bíblica no solamente denota rechazo a Cristo, dice, sino que también significa desprecio y poca estima, poco valor y poco significado de la vida, la persona y la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesús hecho en la cruz del Calvario. En otras palabras, no me interesa. Me da lo mismo. No vale nada para mí. Y eso es lo que siempre hemos hablado. Cuando una persona, hermano, no valora lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, peca deliberadamente. Cuando una persona no valora lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz, le da lo mismo pecar como no pecar. Le da lo mismo desobedecer como no desobedecer. Es una persona que no tiene temor de Dios, no tiene en cuenta a Dios. Ahora, una vez que Jesucristo ha salvado nuestra alma, una vez que la verdad ha llegado a nuestros corazones y nosotros como cristianos, conocedores de la verdad, porque te voy a explicar algo. Hay muchas personas, hermanos, que predicaban la verdad, predicaban la palabra de Dios, servían a Dios, fueron líderes en las iglesias, incluso fueron hasta pastores en las iglesias. Y hoy están sirviéndole al pecado. Hoy son siervos del pecado, hoy son siervos de la maldad, hoy son siervos de las injusticias, hoy son siervos de las rebeliones, hoy son siervos de la desobediencia, son siervos del mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Que para ellos es más importante servir al pecado, servir al mundo, que servir a Jesucristo. Cristo no tiene ningún precio para ellos. Entonces, en ese sentido espiritual, es que pisotean a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque lo menosprecian, porque desprecian a Jesucristo, porque no le dan el valor, la importancia que Jesucristo es para nosotros, los hijos de Dios. No le dan importancia al sacrificio que mi Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en ese sentido, están despreciando, pisoteando a Cristo el Señor. Entonces, una persona que ya ha sido partícipe de la verdad, ha tenido ese conocimiento, esa revelación de la verdad, ya ha sido salvo por la gracia de Dios, ya ha experimentado el amor de Dios en su vida, ya ha experimentado ese nuevo nacimiento, esa nueva creación en su vida, y ya ha experimentado el ser un templo del Espíritu Santo, y empieza a pecar consciente y voluntariamente. No solamente es una persona en desobediencia, no solamente es una persona obstinada para pecar, no solamente es una persona en rebeldía para con Dios, no solamente es una persona, hermano, que se volvió enemigo de la verdad, sino que también hoy en día está pisoteando el nombre de Cristo Jesús. Está menospreciando públicamente el nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que por muchas personas el nombre de Jesús es vituperado, y por otras personas, dice, es honrado. ¿Sabes qué es vituperado? Participar de desprecio. Ok, ser despreciado, ofensas, ok, despreciado públicamente, ser ofendido públicamente. Eso es un vituperio, algo que te ofende, que te lastima públicamente. Entonces, al Señor Jesucristo, muchas personas que una vez predicaron su palabra, muchas personas que una vez estuvieron en un púlpito predicando, enseñando la palabra, cantándole a Dios, sirviéndole a Dios, hoy esas personas con su vida han menospreciado a Jesús, lo han tenido en poco y ahora le sirven al pecado. Eso es la palabra de Dios. Tenemos que prestar atención. Mira, sigamos leyendo.
Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? También busqué esa información y es así. Mire lo que dice. Cuando por incredulidad se rechaza o renuncia al pacto de sangre hecho al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, esto significa mostrar o expresar rechazo, desagrado, impureza, desinterés al poder y efecto de la sangre de Jesús. Cuando hablamos la sangre de Jesús, involucra dos cosas importantes. No solamente la sangre en sí, sino también el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Ok? Tener por inmundo, imagínese el nivel, las consecuencias, el efecto negativo de caminar en desobediencia. Déjame decirte algo muy importante, hermano. Nosotros los cristianos estamos expuestos, ¿ok? Por nuestra naturaleza humana, por nuestra imperfección, por nuestra debilidad y también a veces por nuestro descuido espiritual. Estamos expuestos a pecar, estamos expuestos a fallarle a Dios. Pero una cosa es que usted peque y falle delante de Dios por esas cuatro cosas, pero otra cosa es que es pecar deliberadamente. Es pecar consciente y voluntariamente. Es decir, yo no necesito a Jesús, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Jesucristo no me interesa, quiero servir al pecado, me deleito más en el mundo, me deleito más en la carne, me deleito haciendo más esto. Eso es lo grave en la vida de un cristiano, porque después de haber conocido la verdad, después de haber participado de ese don celestial, actuar de esa manera no solamente pisotea al Hijo de Dios, sino que tiene por inmunda la sangre del pacto. Imagínese, hermano. Imagínese cuán grave es pecar deliberadamente después de haber conocido la verdad. Es tan grave, hermano, que las consecuencias, hermano, son peores que el no haber conocido a Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2. Mejor te hubiera sido no haber conocido a Cristo, al Señor, que conocerlo y haberte vuelto atrás. Después dice Pedro, pasa como el refrán, el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a su lodo o al cielo. Entonces es muy importante, hermano, no solamente nos hacemos daño nosotros. No estoy hablando de que Dios está ahí con un látigo para darte latigazo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto son muy graves. Son muy graves. Entonces es muy importante, hermano. Mira, todos los días, por el amor de Dios, te lo ruego, hermano, todos los días, pidámosle perdón a Dios. Y procuremos por todos los medios posibles de no deleitarnos en el pecado, no amar el pecado, no rechazar la verdad, no rechazar la voluntad de Dios por deleitarnos en la carne. Apartémonos de eso para que nuestro corazón viva quieta y viva reposadamente delante de la presencia del Señor. Porque te voy a explicar algo, hermano. Todo lo que nosotros decidimos tiene consecuencias. Y grábate esto, hermano, que tiene consecuencias muy grandes, Incluso puede alcanzar hasta tu familia. Mejor alcancemos a nuestras familias con la obediencia. Alcancemos a nuestra familia con el servicio, con el temor, con la santidad. Alcancemos a nuestras familias viviendo la palabra, dándole buen testimonio a nuestros familiares para que ellos vean el conocimiento de la verdad y sean salvos por la gracia de Cristo Jesús. La tercera cosa que produce esto, mire qué tremendo, dice, tuviere por inmunda, dice, la sangre del pacto en el cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ¿cuánto más? Si antes por un pecado, que usamos esta palabra en relación a estos tres, es un pecado simple. Es un pecado simple en relación a estos tres. Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia, son pecados horrendos. Si en el Antiguo Testamento, pues el escritor les recuerda eso a ellos, porque le está hablando con los judíos, con los que saben. Si en el Antiguo Testamento ustedes cometían un pecado y dos personas llegaban a testificar, ustedes los mataban irremisiblemente, ¿cuánto más piensan ustedes que pasa esto? Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención, hermano.
Es horrendo. Ahora, también busqué ese significado de la palabra hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Mira lo que dice. Esta actitud denota desprecio al Espíritu Santo. Denota vergüenza y deshonor para con el Espíritu de Dios. O sea, que te da vergüenza al Espíritu Santo, lo deshonra. Para ti hablar del Espíritu Santo es una deshonra. Eso es lo que se está hablando. Es fatal, es un pecado muy cruel, es tan grande ese pecado, hermano. Porque no es un pecado que cometemos contra nosotros mismos. Es un pecado que cometemos en contra de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y es un pecado que nos lleva a nosotros a menospreciar, a rechazar totalmente, a aborrecer. En términos generales, todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios, el amor de Dios, todo lo que mi Señor hizo en la cruz del Calvario, todo lo que Él está haciendo hoy por nosotros, ese amor tan grande, inigualable, incomparable que nuestro Padre nos expresó a nosotros al dar a su propio Hijo, todo eso es lo que implica menospreciar, rechazar todo eso por vivir en el pecado. Y el problema es que después de haber conocido la verdad, eso es lo más grave, después de haber participado, de haber gustado el don celestial, de haber vivido en la gracia, haber experimentado la misericordia de Dios, haber sido un instrumento de gracia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ahora estar en esa posición de ser un enemigo abierto a nuestro Señor Jesucristo y a su plan de redención para con nosotros. Es muy grave, hermano. Prestemos atención, hermano, que nuestro corazón, que nuestra voluntad y nuestra mente ya tomemos conciencia y nos acerquemos a Dios para pedir perdón y que Él restaure nuestras vidas, porque Él nos está esperando todos los días. Mira, sigamos leyendo. Dice así, yo voy a leer aquí. Dice, deshonor para con el Espíritu Santo, manchando su dignidad, su honorabilidad, su pureza, su divinidad, su credibilidad, su obra en la gracia de Dios y la santidad absoluta. Es totalmente despreciar al Espíritu Santo. Imagínense cómo es tan grave este pecado. Es tan grave que el Señor Jesús dijo estas palabras, que todo pecado que el hombre hiciera, incluso en contra del Hijo y en contra del Padre, le sería perdonado. Pero cualquier pecado que el hombre hiciera en contra del Espíritu Santo no le sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En palabras sencillas, estás ponchado, amigo. Así de sencillo. Imagínate, cuánto más hacer afrenta al Espíritu Santo. Cuánto más. Imagínate cuán grave es esto. Cuando tenemos ya el Espíritu de Dios en nuestros corazones y empezamos nosotros a servir al espíritu del mundo. Empezamos a servir al espíritu del odio, del rencor, del resentimiento, el espíritu de la mentira, el espíritu de la calumnia, de la difamación, de la contienda, el espíritu de chisme, el espíritu de la murmuración, el espíritu de la envidia, del celo. Imagínense cuán grave es en el corazón de un hijo de Dios. Tiene consecuencias muy graves, hermanos. Debemos de luchar a Dios, luchar con Dios para que Dios nos dé la victoria. Tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que guardarnos. Dice la Biblia que el único que nos puede guardar irreprensible en esta generación es nuestro Padre Celestial. Él guardará todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu irreprensible siempre y cuando nosotros permanezcamos en Cristo Jesús. Tengamos ese temor reverente y día con día luchemos para agradar a nuestro Padre Celestial. Mira, sigamos leyendo ahí en la Biblia. Dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Se dan de cuenta que no está hablando con la gente de afuera, está hablando con su iglesia. Porque dice el apóstol Pedro que los juicios de Dios empiezan por la casa del Señor. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice el apóstol Pedro. Entonces es muy importante, cuando empiezan los juicios de Dios, van a empezar por su casa, van a empezar por nosotros. Imagínate, por eso es muy importante, hermano. Mira, el sacrificio de Jesús es todopoderoso, hermanos, es incomparable. Oh, tú puedes cometer pecado y le vas a decir, Señor, perdóname, yo pequé. Padre, por favor, perdóname, lávame con la sangre de Jesús. La sangre te va a barrer, hermano, el alma y te la va a dejar blanquita como de un niño, blanquita el alma. Aprovechemos la gracia de Dios.
Aprovechemos el amor de Dios, aprovechemos el poder que hay en la sangre de Jesús, nuestro Salvador. Pidamos perdón a Dios todos los días. Padre, perdóname. Padre, limpia mi corazón, limpia mi alma. Hazme diferente, cambia mi mente, mi corazón, cambia mi voluntad para poder amar lo que tú amas y poder rechazar lo que tú rechazas, porque esa es la voluntad de Dios. Él no te perdona para que te vuelvas a ensuciar. Él te perdona para que te mantengan tus vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, dice la Biblia en Apocalipsis, porque el vino blanco resplandeciente, dice la Biblia, son las acciones justas de los santos. Todo lo correcto, todo lo derecho, todo lo puro, todo lo santo que tú haces te mantiene en pureza y santidad delante de nuestro Padre Celestial. No solamente reconocer que estamos pecando, sino pedirle perdón a nuestro Padre, apartarnos de ese pecado, hermano, agarrarnos del sacrificio de Jesús. Padre, perdónanos y ayúdanos a ser diferente. Danos un corazón que tenga temor, que tenga reverencia. Produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, y enséñanos tu voluntad, Dios Todopoderoso. Pidámosle a Dios todos los días, hermano, porque va a llegar un día cuando las trompetas van a sonar y el Hijo de Dios va a descender del cielo y va a levantar a su iglesia. Y déjeme decirte, hermano, que si tu corazón no es un corazón limpio, no es un corazón recto, no es un corazón puro delante de los ojos de Dios, no estás preparado para ese momento, porque Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia sin contaminación, lavada y purificada por el poder y la autoridad que su sangre derramó en la cruz del Calvario. Hermano, es necesario que prestemos atención, que nuestras vestiduras como hijos de Dios estén blancas y resplandecientes delante de nuestro Padre Celestial. No pensemos, hermano, ni minimicemos el pecado, porque pecado es pecado. El que dijo no mentirás, también dijo no matarás. Dice Santiago que el que quebranta uno de los mandamientos se hace responsable de los demás. Entonces no pensemos que el pecado en sí, no trae consecuencias, no hay ningún problema. Sí tiene consecuencias. Tiene consecuencia, y tan grande es la consecuencia que mi Padre Celestial tuvo que mandar a morir a su Hijo en la cruz para librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Si el pecado, hermano, no tiene consecuencia, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Cristo sabía perfectamente que el pecado es la enfermedad más grande y más destructora que ha experimentado el ser humano, y el problema de esto es que el pecado está en el corazón del hombre, está en la mente del hombre, que se ha revelado a la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Dios sigue esperándonos, sus brazos siguen abiertos. La sangre de Jesús tiene el mismo poder cuando fue derramada en la cruz del Calvario, pero solo falta algo que es muy importante, es que nuestra voluntad se rinda a los propósitos de nuestro Padre Celestial. De otra forma, vamos a tener que darle cuenta a Dios de cada acción, de cada pensamiento, cada palabra y cada decisión mala que hemos tomado en nuestra vida en esta tierra. Créame que sí le vamos a dar cuenta a Dios, y ahí es donde va a estar el gravísimo problema para las personas. Mira, sigamos leyendo. Dice el versículo, estamos en el 30, ¿verdad? Pues conocemos el 31. Horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. Una vez, hermanos, que nos damos cuenta, hermanos, que el Señor va a traer juicio a las personas. Yo siempre digo algo: si estamos en sus manos, dice la Biblia, nadie nos arrebatará. Pero una cosa es que estemos en sus manos y otra cosa es caer en las manos del Dios vivo. Prestemos atención, no pensemos que es lo mismo, porque estar en las manos de Dios nos garantiza protección, bendición y todo lo demás. Pero caer en las manos del Dios vivo, caer en sus manos por desobediencia, esa es otra cosa. Prestemos atención, hermanos. Es mejor que nosotros enderezcamos nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de decidir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tomar decisiones. Tengamos siempre en cuenta a Dios para que nuestras decisiones sean conforme a su voluntad y podamos vivir agradándole a Él, porque para eso fuimos puestos en esta tierra. Quiero darte, hermanos, algunas interpretaciones o algunos detalles espirituales de lo que es la incredulidad. Mira lo que dice acá. En términos prácticos, dice, la incredulidad significa decidir. Escuche bien. Decidir consciente y voluntariamente el desobedecer a Dios y el hacer lo que sabemos y hacer lo que sabemos que no agrada al Señor.
dos cosas. Desobedecer a Dios cuando Él nos manda a hacer algo, que como dice Santiago, el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Y la otra cosa es hacer cosas que sabemos que a Él no le agradan. Haciendo esas dos cosas, después de conocer la realidad, la verdad, eso se llama incredulidad. Incredulidad. Por ejemplo, si usted sabe que mentir es pecado, ¿qué tiene que hacer? No mentir. Pero si mentimos consciente y voluntariamente, con astucia, con malicia, Dios los está viendo. Dios nos está viendo. Si tenemos en nuestro corazón algún resentimiento en contra de alguien, por mucho que sonreamos a la gente y queremos presumir que estamos todo bien, el corazón es escudriñado por Dios y Dios conoce lo que está ahí. Si dejamos hacer lo que tenemos que hacer, si hacemos lo que no le agrada a Dios después de conocer la verdad, eso se llama incredulidad. Y en eso es que Dios quiere que trabajemos en nuestra vida. El punto número 2 dice así. Dice, la incredulidad, dice, es la determinación. Es algo que lo determinamos a hacer, ¿ok? O la decisión errónea que el cristiano decide adaptar a su vida espiritual después de haber conocido y gustado de la verdad y del don celestial. Es haber conocido la información de Dios, haber participado de esa información y tomar la decisión por hacer otras cosas. Eso es incredulidad. Dios te dice no hagas esto. Si tú haces otra cosa es porque quiere llevarle la contraria a Dios. Y eso es incredulidad. Entonces te voy a explicar algo. En cierta ocasión Jesucristo dijo estas palabras. Yo no he venido para condenar a los hombres, pero la palabra que yo os he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. La misma palabra que usted conoce hoy, esa información espiritual, ese conocimiento de la verdad, esa revelación de la voluntad de Dios para con su vida, esa misma palabra va a ser la que Jesús va a usar para juzgar nuestras vidas. Entonces es muy importante, hermano, que tomemos esa palabra y la pongamos en práctica en nuestros corazones para que el día cuando Jesús levante su iglesia, vayamos a su presencia, hermano, vestido de ropa blanca y podamos vivir la eternidad con nuestro Padre Celestial. No usemos nuestros cuerpos, hermanos, como instrumento del pecado. Usemos nuestro cuerpo como instrumento de la verdad, como instrumento de la justicia, instrumento de la santidad, instrumento de la obediencia, instrumento de la fe en Cristo Jesús. El punto número 3. Dice, la incredulidad ocurre cuando el cristiano decide vivir el cristianismo según sus conceptos. Escuche esto. No, es que yo creo que esto es así. Hermano, mira, te voy a explicar algo. Mi opinión y su opinión es respetable. Pero ni mi opinión ni su opinión tienen poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En palabras sencillas, si la palabra dice que es así, es porque es así. Por eso es muy importante que se predique la palabra de Dios, que se diga la verdad, para que las personas tomen la decisión, la quieren o no la quieren. Okay. Entonces, una de las razones por lo cual la incredulidad toma control del corazón del cristiano, dice aquí, es porque el cristiano decide vivir en un cristianismo según sus propios conceptos, según sus propios propósitos, según sus sentimientos, según sus limitaciones, según sus imperfecciones, según sus intereses personales y no según la voluntad de Dios. Eso se llama excluir a Dios de tu mundo. Eso se llama excluirlo totalmente. Hemos hablado mucho de Romanos 8:28, hermanos, y dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo fuimos llamados con un propósito y no es nuestro propósito, sino el propósito de Dios. Entonces necesitamos entender cuál es ese propósito y nosotros tenemos que involucrarnos en los propósitos de Dios y no excluir a Dios de nuestro mundo, sino al contrario, que Él tome control, que Él dirija nuestro mundo. Pero cuando lo excluimos de nuestro mundo, cuando empezamos a falsificar la palabra de Dios, cuando empezamos a argumentar la palabra de Dios, cuando empezamos, hermano, a rechazar la palabra de Dios, es porque tenemos un concepto equivocado en nuestra mente. Es porque pensamos que nosotros tenemos la verdad. Si la Biblia dice no hagas esto y es la Biblia y yo me opongo a lo que la Biblia dice, es porque yo tengo un
un concepto personal que va en contra de la palabra de Dios. Déjame decirte algo, tenemos que renunciar a todo eso. Tenemos que renunciar a nuestra manera de pensar y de ver las cosas y de creer las cosas. Porque la única persona que sabe la verdad, la única persona que te puede revelar la verdad, la única persona que te dice la verdad es Cristo Jesús. Y esa verdad es su palabra. Si la palabra de Dios dice que es así, es porque es así. No hay por qué nosotros rechazar esa verdad. Cuando la rechazamos, cuando nos incomodamos en esa verdad, cuando empezamos a argumentar esa verdad o a quejarnos de esa verdad, es porque nuestro corazón y nuestra mente tiene argumentos personales que contradicen esa verdad y estamos en contra de la verdad para vivir en nuestro propio mundo, establecer nuestra propia Biblia, nuestro propio reino, nuestro propio Dios y nuestro propio destino. Eso es lo que está pasando. Necesitamos someternos a la palabra de Dios, entregarnos a la palabra del Señor. Por eso es que Pedro dice, primera de Pedro 4, 10 y 11, si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno te ministre, que te ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado nuestro Padre Celestial. Yo no conocía a Jesucristo, hermano, por los conceptos de los hombres. Yo no conocía a Jesucristo por la opinión de los hombres. Yo no conocía a Jesucristo por proyectos de hombres. Yo no conocía a Jesucristo por opiniones personales de la gente. Yo conocí a Jesucristo por la palabra de Dios. Yo soy libre por la palabra de Dios. Yo sirvo a mi Señor por la palabra de Dios. Yo trato de caminar todos los días en integridad por la palabra de Dios. Yo creo en las promesas de mi Padre por la palabra de Dios, no por la opinión o los sentimientos de los hombres, sino por la palabra de Dios. No saques la palabra del corazón, porque esa palabra, hermano, es la vida. Esa palabra, dice Jesús, son espíritu y esa palabra son vida. Necesitamos tener esa palabra siempre en nuestros corazones. Mira, aunque escuche la palabra de Dios y esa palabra te diga lo contrario que tú estás viviendo, mira, la palabra sigue siendo la palabra. La palabra sigue siendo la palabra. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi opinión va a pasar, no tiene poder, pero la palabra sigue permaneciendo para siempre. Entonces es importante, hermano, que nosotros rechacemos nuestro punto de vista para poner la palabra en nuestros corazones. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una vez que la palabra de Dios toma control de tu corazón, una vez que la palabra de Dios está atesorada en tu corazón, ¿sabe algo, hermano? No puedes pecar, porque la simiente que de Dios está en ti, dice primera de Juan capítulo 3, el que ha sido partícipe de la simiente de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque Cristo está gobernando su corazón. Deja que la palabra del Señor gobierne tu vida. Si hay conceptos, opiniones, sentimientos, decisiones, proyectos que contradicen la palabra, hoy es el tiempo que renunciemos a ello. Hoy es el tiempo que le abramos el corazón a la palabra para que vivamos por la palabra. Y el punto número 4 dice, la incredulidad consiste en ignorar la existencia, no consiste en ignorar la existencia y la voluntad de Dios, sino en la determinación de no obedecerle, de no confiar y de no creer en Dios y de no confiar en sus propósitos. La incredulidad no es ignorancia, no, la incredulidad es conocimiento. El conocimiento de la voluntad de Dios, tanto en la teoría como en la práctica, pero decidir hacer lo contrario. Eso es desobediencia, eso es la incredulidad. Punto número 5. Espiritualmente, la incredulidad consiste en rechazar, en despreciar, en renunciar a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Eso es incredulidad. Decirle a Jesús, usted no manda en mi vida, pero cuando yo lo necesito lo voy a invocar. Eso es incredulidad. Es buscar a Jesús solo porque lo necesitamos. Es buscar a Jesús porque nos va bien con Él. Pero no es buscar a Jesús para hacer su voluntad. No es buscar a Jesús para estar sometidos a Él. No es buscar a Jesús para hacer lo que Él nos manda hacer. Cuando Cristo Jesús está en tu corazón como Salvador, como Rey, como Señor, tú estás caminando en el camino de la verdad, en ese camino de justicia que lleva hacia la vida eterna. El punto número 6, la incredulidad toma autoridad en la vida espiritual del cristiano cuando decide amar al mundo. Escuche esto.
Cuando decide amar al mundo y las cosas que el mundo ofrece. Dice, lo cual se separa del amor de Dios. Es lo que Juan dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15-17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy simple, muy simple. Eso dice la palabra del Señor. Entonces es muy importante que nosotros nos escudriñemos, hermano. Escudriñemos cómo ha sido nuestra vida espiritual y qué es lo que estamos amando más. Si hay algo o hay alguien que estamos amando por encima de Jesucristo, prestemos atención, porque esto nos puede traer grandes problemas espirituales. Ya por último, hermano, dice, podemos decir que la incredulidad tuvo sus inicios desde Adán y Eva. Ellos conocían la voluntad y el propósito espiritual, social y eterno de Dios. Sí lo sabían. Sí lo sabían. Y conocían también la única advertencia que había. Había una nomás. No alargarás tu mano del árbol de la ciencia del bien y del mal y no tomarás de él. Solamente había uno. Ellos conocían todo, conocían los planes de Dios. Ellos conocían lo que Dios quería. La eternidad para ellos, las bendiciones para ellos, conocían todo. Pero ellos decidieron creerle a Satanás. Eva decidió creerle a Satanás. Y Adán decidió creerle a su mujer. Es lo que dice la Biblia. Jehová le dice a Adán, por cuanto has obedecido la voz de tu mujer. Ese fue el grave error que cometió Adán. Nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Y cuando sabemos que está en la Biblia, que está ahí, y sabemos que es Dios, debemos de recibirla con temor, debemos recibirla con fe. Debemos recibirla con sabiduría, debemos recibirla con obediencia y debemos recibirla con amor. Esa palabra implantada en nuestros corazones. Pablo dice, sobreabunde la palabra de Dios en vuestros corazones. Porque una vez que la palabra está sobreabundando en vuestros corazones, es porque Cristo Jesús, que es el verbo, que es la palabra de Dios, está gobernando nuestras vidas y nos está llevando por la senda de victoria. Cuando la palabra no gobierna nuestros corazones, estamos desviándonos del camino de la verdad. Prestemos siempre atención, hermano. No menospreciemos el consejo de Dios. Si usted sabe, si usted es conocedor de la palabra del Señor, si usted ha estudiado la palabra del Señor y usted sabe perfectamente lo que Dios manda, lo que Dios espera de nosotros, usted lo sabe, sencillamente hágalo. Sencillamente hágalo. Y cuando escuche la palabra de Dios y sabe que es palabra de Dios, diga amén. Y si no es palabra de Dios, déjela pasar, porque no está en obligación de creer la opinión de los hombres. Dice Pablo, escudriñalo todo, retén lo bueno y lo malo deséchalo. Así es el plan del Señor. Oro, hermano, para que nosotros podamos permanecer en la obediencia, podamos permanecer en la fe y podamos renunciar consciente y voluntariamente a la incredulidad, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Damos gracias al Señor. Recuerden que estamos orando, hermanos, por hermanos que están pasando problemas de salud. Vamos a seguir orando por ellos. Les pedimos, hermanos, que nos ayuden a orar por ellos. Ahorita vamos a orar también por ellos. Pedimos también, hermanos, que nos dé la bendición, hermanos, de poder unirnos en oración, hermanos, para que nuestras familias estén cubiertas con la sangre de Cristo, para que el pueblo de Dios se pueda levantar, hermano, con esa autoridad que Cristo nos concedió para poder seguir adelante obedeciendo esa palabra que nos manda cada día, hermanos. Quiero saludamos a mi hermana Anita, a mi hermana Paz y Sami también. Dios les bendiga grandemente a mis hermanas. Gojaira Tremini, Dios les bendiga. Gojaira, gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Oro para que Dios bendiga su vida y traiga paz a su corazón. Saludos también a Carmen Fierro allá en Tijuana. Dios le bendiga, Carmen. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Dios la bendiga grandemente también y que siempre haya paz en su corazón y mucha bendición en su familia. Oro por mi hermano Eldemar, mi hermana Carlita también. Dios les bendiga. Ahí siempre para adelante, hermano, orando a Dios, clamando a Dios, meditando en su palabra, creyéndole al Señor en los momentos difíciles. Un saludo para mi hermano Alonso. Alonso, Dios te bendiga.
allá en Nicaragua, hermano, para adelante, siempre clamando por la familia, haciendo la voluntad de Dios, creyéndole a Dios, sabiendo que en quién hemos creído. Echémosles para adelante en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano Darío, hermana Esther, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Gracias por estar aquí, echándole para adelante siempre. Oramos en el nombre de Jesús para que seamos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Karen Río, Karen, Dios le bendiga. Gracias también por vernos, por estar escuchando la palabra del Señor. Oro para que Dios bendiga su vida y le dé muchísima paz a su corazón. Oro por Trino Corona. Trino, Dios te bendiga, ya sabes, para adelante como siempre, Trino, día con día, para adelante, en el nombre de Jesús. Un día menos y un día más, un día menos y un día más, y pronto nos vamos con Jesucristo. Alicia, Dios te bendiga. Alicia Wilson, mi hermana allá en Nicaragua también. Dios le bendiga, Alicia, y gracias por estar con nosotros. Oremos por la familia, para que la familia venga a Jesucristo y también pueda experimentar esa bendición de ser un hijo de Dios. Quiero orar por Javier Castillo, también Javier, Dios te bendiga, Javier. Sé que estás ahí en la frontera. Dios te bendiga grandemente, Javier. Y ya sabes, muchacho, acércate a Jesús. Recuerda hace 28 años cuando íbamos a la iglesia juntos. Recuérdalo. Acércate a Jesús cada día más. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia también, Dios les bendiga grandemente, hermano, para adelante, como siempre. Oremos porque pronto regresamos a la casa del Señor, a alabar a Jesús juntos con el favor del Señor. Mi hermana Teresita Durán, Dios le bendiga, hermana Teresita, grandemente. Dios bendiga su vida, su hogar, su familia. Bendiga a mi hermano Jorge. Dios les bendiga grandemente, siempre haya paz en su vida y muchas bendiciones para que puedan compartir con las demás personas. Hermano Eugenio Velázquez, Dios le bendiga. No sé si usted es el tío de hermano Francisco o de hermano Francisco allá en Sébaco. Dios te bendiga, Eugenio. Gracias por estar con nosotros. Siempre para adelante. Escudriña la palabra de Dios. Métete con la palabra del Señor y haz lo que la Biblia dice y es todo. Nuestra hermana Karina Madrid, Dios le bendiga. Hermana Jan Reblav, grandemente. Saluda ya a mi hermano Isaac. Saludos a todos por allá. Dios los bendiga. Estamos orando. Espero que ya esté mejor de su pie y que Dios le bendiga grandemente, hermana. Ninfa Matamoros, Dios le bendiga, Ninfa. También allá Nicaragua, Dios le bendiga grandemente. Salúdenme a la familia por allá. Dios los bendiga. De pronto por allá le caemos con el favor del Señor. Mi hermano Fermín, hermana Pati, Dios les bendiga. Los jóvenes de la iglesia, Dios les bendiga grandemente, hermano. Y gracias, hermano, por ser de bendición a la familia del Señor. Dios les bendiga grandemente. Mi hermana Ángela Rodríguez, Dios le bendiga. Hermana Ángela también, desde Key West. Ese creo que es Florida, Key West, no tengo idea, pero por allá aquel lado, Dios la bendiga grandemente. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su hogar. Oramos para que Dios llene su corazón de mucha bendición y de mucha paz, hermana. Mi hermano Israel y hermana Alejandra también, Dios los bendiga grandemente, y también a mi hermana Irma también, Dios les bendiga. Sabemos que hay muchísima gente que nos ve, hermanos. Queremos bendecirlo, queremos orar por ellos para que Dios los guarde, los bendiga, para que las puertas de los cielos estén abiertas de bendición sobre su hogar, sobre su familia, hermano. Cuando usted clame a nuestro Dios, sus rodillas se doblen delante de nuestro Padre y los oídos de mi Dios estén abiertos al clamor de su pueblo. Creámosle al Señor, creámosle a Dios. Recuerda cuando Jesús oró en San Juan capítulo 11, Jesús oró por Lázaro. Antes de que Jesús orara para que Lázaro saliera, Jesús dijo: Padre, gracias porque tú escuchas mis oraciones. Eso debe estar en nuestros corazones siempre, dándole gracias a Dios porque Él escucha nuestras oraciones. Dice la palabra que antes de que nosotros clamemos, Él sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Cierra tus ojos y hagamos esta oración. Pidámosle a Dios bendición, y le ruego, hermano, que sigamos orando por los hermanos que están pidiendo restauración y salud física en sus cuerpos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios. Te damos gracias porque nos da la victoria, Señor, cada día, porque nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Dios. Señor, gracias por habernos dado esta hermosa bendición de poder compartir su palabra, de poder aprender de su palabra, de poder vivir y experimentar, Señor, ese gozo tan grande de tu voluntad en nuestros corazones, Dios. Queremos pedirle perdón, Señor, pedirle perdón por los pecados que hemos cometido. Oramos, Padre, para que usted quite de nuestro corazón, de nuestra mente, Dios, todo aquello, Padre,
que no es conforme a tu voluntad. Y moldea nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Moldéala conforme a tu voluntad, Padre. Que podamos amar tu voluntad, podamos buscar tu voluntad, podamos servirte, Señor amado, con todos nuestros corazones y darte gloria, honor y alabanza, Dios. No importando la crisis y la necesidad, no importando, Padre, cuántas batallas tengamos, podamos levantar bandera de victorias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oramos en esta tarde, Señor, para levantar en oración, Padre, estos hermanos, Señor, que han pedido oración, Señor, que tienen necesidad de salud en su cuerpo, Dios. Quiero levantar en oración, Señor amado, al esposo de mi hermana Berenice, ya, Señor, en Mexicali, Señor amado. Oro por él en el nombre de Jesús. Venimos pidiendo misericordia, Padre. Venimos siguiendo que el poder y la autoridad de la llaga de mi Señor Jesús sea, Señor, con él y levantándolo para la gloria de tu santo nombre. Padre, sana su cuerpo, levántalo para la gloria de Jesús y que su nombre sea glorificado en ello. Padre, oro por José Luis, Padre, allá en Miami, Señor. Oro por él, Padre, y oro para que tú traigas, Señor, restauración y movilidad a su brazo y a su pierna, Señor amado. Oro en el nombre de Cristo para que él pueda recuperar su movilidad y él pueda tener una vida saludable. Reprendemos toda enfermedad y todo problema en su cuerpo en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por nuestro hermano Luis Soporta. También quiero orar por mi hermano Luis López, Señor amado. Pedimos por ellos, Padre, en esta tarde. Pedimos sanidad, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, somos conscientes que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Enviamos esa palabra, Señor amado, y declaramos salud, declaramos sanidad, restauración en esos cuerpos, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Padre, queremos orar por los tíos de mi hermano Mina, Señor amado, y sus esposas, Padre. Queremos pedir oración por ellos, Padre. Pedir, Padre, que sea usted sanándolo, Dios Todopoderoso. Que sea usted levantándolo, Señor amado, de esa cama, Dios. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que usted sea glorificado, Señor amado. Enviamos esa palabra de sanidad y los declaramos sanos para la gloria de Cristo el Señor. Padre, queremos orar por nuestras familias. Levantamos en oración a nuestras familias. Yo pongo, Padre, en oración mi familia, la familia de mi esposa, Dios. Queremos levantarlos en oración en esta tarde. Queremos pedirte, Padre, que sea usted el que provee a nuestras familias, sea usted el que guarda a nuestras familias, sea usted el que suple a nuestras familias, sea usted el que bendice a nuestras familias, sea usted, Señor amado, el que trae sanidad y salvación a nuestras familias. Ponemos en tus manos nuestras familias, Dios, y oramos para que nuestras familias sean bendecidas en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por cada hermano, Padre, y sus familiares, Señor. Los levantamos en oración en esta tarde. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en oración en el nombre de Jesús lo recibiríamos. Oramos, Padre, pidiéndote bendición sobre nuestros hermanos en Cristo. Bendiga a su pueblo, bendiga a sus hijos, Padre, donde quiera que estén o anden. Tu gracia y tu amor esté con ellos. Bendiga sus hogares, bendiga sus matrimonios, bendiga sus familias, Padre, que las ventanas de los cielos se abran en bendición sobre su iglesia, sobre su pueblo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Dios, en esta tarde, porque usted siempre escucha nuestras oraciones. Gracias te damos, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Protege a tu iglesia, protege a tu pueblo, protege a nuestras familias, Dios, protege la humanidad en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta tarde y que su nombre sea glorificado en ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios un día más. Le damos gracias y gloria a Jesús. Oramos, hermano, para que mañana a las 6:30 vamos a estar aquí otra vez aprendiendo de la palabra del Señor. Tenga su tiempo ahí, siéntese en su sofá y empecemos a estudiar la palabra del Señor. Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes y que las bendiciones del Señor sobreabunden en su vida, en su hogar y también en su familia. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.